Lo habíamos adelantado, una nota muy linda vinculada con la efemérides de hoy, podemos decir. Hoy es el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores o Día Internacional de la Ancianidad. Y vamos a hablar precisamente de un libro que se va a presentar mañana aquí en Córdoba, que lleva por título, y no solo por título, porque todo el contenido es muy importante, Cómo amar en el atardecer de la vida. Está con nosotros el autor de este libro, que es Fray Rafael Cúnzulo, que es fraile dominico, que es doctor en filosofía, que es docente, que es escritor, y se ha hecho el tiempo para venir a visitarnos. Se ha cruzado de calle porque creo que vive aquí al frente, padre, usted, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Javier. Sí, vivo acá enfrente desde hace 3 meses. Desde hace 3 meses. Pero es sanjuanino, padre. Soy sanjuanino, he vivido poco tiempo en San Juan, solo 17 años, hasta que entré en la orden. Bien. ¿Y por qué algún otro lado de la orden de predicadores ha estado? ¿En qué otro destino? En Buenos Aires, Ujú. casi 30 años, y en el NOAS, Tucumán y Santiago del Estero, unos 12 años. Una vida, padre, dedicada mucho al estudio, ¿no? Tiene doctorado en filosofía, es Sí, docente. sí, desde ser estudiante me he dedicado a eso. De hecho, había, hice la licenciatura en Argentina y después la orden vio que tenía que hacer el doctorado y me envió a Italia. Ujú. Y en Italia, como estábamos muy pobres en Argentina, era la época de la hiperinflación, conseguí un trabajito y publiqué mi primer libro, Bien. El Vietnam sotto il segno della croce, Qué bárbaro. Vietnam bajo el signo de la cruz, que relataba los 200 años de martirios en Vietnam Qué bárbaro. entre 1600 y 1800. O sea que además de historia también sabe y ha escrito, ¿no? Sí, algo solo vinculado a la orden. Claro, claro, claro. Bueno, este libro, padre Rafael, nos viene muy bien, le decía, para profundizar en este tema Ujú. de la tercera edad, como dicen algunos, de las personas adultas mayores. Lo decíamos un poco fuera de micrófono también y compartiendo acá con Cristian y Ceci. Hay dos cosas que son seguras, que todos nos morimos, los seres humanos caminamos hacia el final de nuestra Sí, vida, al menos en este, tenemos la esperanza cristiana de la resurrección que nos ha prometido el Señor, y como paso previo, el crecer y llegar a ser adulto mayor, ¿no? Eso claro. es seguro. La clave, digo, como decía San Agustín, esto de ama y haz lo que quieras. La clave de su libro, Cómo amar en el atardecer de la vida, en esta tercera edad, en esta adultez mayor. Sí, bueno, el libro tiene dos partes. Ujú. La primera parte es, yo diría, entre los 60 y los 70, donde deberíamos, digamos, responder a la pregunta por quiénes somos. No soy periodista, soy esto, soy abogado, sino quién soy. Y ahí tomo todos los yo soy de Jesús para ver cómo la identidad es más allá que un trabajo. Cuando damos ese paso, podemos dar luego el siguiente, que es el empezar a despegar la natural decadencia biológica de la hermosa posibilidad de crecer. Es decir, yo hago un breve esquema donde biológicamente y espiritualmente crecemos hasta los 30, después una época de planicie que mm, es algo muy tradicional en la espiritualidad, pero muchos, llegado a los 60, plantean solo la posibilidad de una caída con lo biológico o de, una, de un intento de remontada de lo biológico, desde las cosas más simples hasta lo más sofisticado que estamos viendo ahora
con esto de del transhumanismo, la inteligencia artificial, y ahí yo propongo que la dignidad de la caída biológica no se suplanta con eso, sino se suplanta con una espiritualidad más fuerte, con una sabiduría. Es decir, el viejo no es el inútil, el viejo es el sabio, el alegre. Eso es lo que me parece que hace que la expresión les ha gustado a muchos, envejecer con gracia. Padre Rafael, Sí, Cristo. ¿cómo le va? Bueno, me llamó mucho la atención esto que acaba de decir sobre que a partir de los 60, yo tengo 50, todavía tengo un changüí, desde los 60, esta caída de lo biológico. ¿Cómo hacer para que la caída de lo biológico no implique indefectiblemente una caída en todos los otros ámbitos, en lo espiritual, en lo psicológico? ¿Cómo acompañar ese momento? Porque, digamos, alguien busca siempre ir como en sincronía con todo lo que va viviendo. Sin embargo, es como si hubiera fuerzas que estuvieran casi opuestas. ¿Cómo acompañar ese proceso para no caer también en todas las otras dimensiones de la persona? Sí, en el libro presento 6 posibilidades. Voy a, voy a comentar solo una, y es el ser agradecido. Bien. Una persona que empieza a ser agradecido recibe a los nietos con agradecimiento. Y no decís, no me viene a ver nunca. Esa expresión hace que los nietos no vuelvan más. Claro, claro. En cambio, si vos decís, qué lindo que hayan venido, que me puedan acompañar hoy. Ese es uno de los tantos tips que pongo allí, pero hay muchos, son 6 grandes grupos, y dentro de los 6 grandes grupos hay muchas. Otro que me aconteció en Tandil hace unos días, una señora me dice, esto me ha alegrado la vida. Una señora mayor, viuda, que se había encontrado con un hombre viudo, porque el libro también propone hacer nuevas amistades. Y ella digamos, no dio el paso hasta que no lo encontró escrito en un libro que decía que era una parte de poder crecer espiritualmente. Bien. Qué bueno. Sí. Fray Rafael, buen día. Cecilia Cecilia. te saluda. Y bueno, de la Orden de Predicadores, qué bueno que Santo Domingo ilumine en este caminito que es llegar a esta edad. Yo no voy a decir cuántos años tengo, porque bueno, ya se darán cuenta que pasé hace rato también los 50. Y la pregunta es, en ser un viejito sabio y alegre, Fray, algo así dijiste recién respecto al envejecer, ¿se puede lograr después de haber tenido quizás una vida donde no hay tantas condiciones para ser tan sabio y tan alegre? ¿Se puede lograr? ¿En qué nos tenemos que inspirar? ¿Dónde tenemos que poner la mirada? Creo que se puede lograr, y uno de los elementos más importantes creo que es aceptar nuestra condición de caducidad. No, como decía un amigo, yo digo que tengo 80 para que me digan qué bárbaro que estoy porque tengo 70. Claro, claro. No esconder, sino aceptar la caducidad, e inspirado fundamentalmente en esto que dice Pablo, que llevamos tesoros en vasijas de barro. Cuando aceptamos que nuestra vasija se empiece a deshacer, el tesoro empieza a salir. Empieza a salir, empieza a verse, y empezamos a cambiar. Esto es un cambio cultural muy profundo, el que se pretende, lo voy a decir con una expresión muy coloquial, esto de ser un viejito sabio y alegre es muy distinto de lo que nos vende la cultura del viejo nabo. Claro. Entonces, un cambio cultural importante. El libro es pequeñito, pero
lo que intentamos es un cambio cultural y si se da ese cambio cultural, entonces volveremos a valorar mucho a nuestros mayores, que el Papa ha insistido tanto últimamente, y volveremos a valorar las experiencias de vida, no solo la novedad. Claro. Durante muchos años, incluso en la iglesia, la prioridad era la prioridad juvenil. Mira. Hasta los años 80, 85, la prioridad juventud. Es cierto. Hoy creo que tenemos que empezar a tener en prioridad, no como una fuerza operativa, porque eso sí lo son los jóvenes, pero sí como guías que nos conducen en la vida. Fuerza reflexiva sería. Fuerza reflexiva, sí. Escribir un libro, padre, lleva mucha reflexión, digamos, en la preparación, en cada texto. Por eso imagino que se le habrá presentado este pensamiento como un desafío, ¿no? Porque nos estarán escuchando un montón de personas mayores que por ahí se sienten abandonados, se sienten solos, porque los hijos no van a visitarlo o no le llevan a los nietos. Entonces dirán, bueno, yo ya soy un estorbo, no estoy más, no valgo para nadie, nadie me tiene en cuenta. ¿Cómo es esto que usted lo pone como título, ¿no? ¿Cómo amar en el atardecer de la vida? ¿De dónde buscar la fuerza, la persona esa que está sintiendo, digamos, estos sentimientos, valga la repetición, negativos, y que a veces se deja llevar incluso la vida espiritual desde ese lado, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Nosotros, bueno, con un grupo de mujeres y varones, en varones se llama Tercer Tiempo, en mujeres se llama Retiro 60 más, y tenemos un modo de alentar a estas, yo también estoy en esa edad, así que de autoalentarme en esto de ser verdaderamente alguien que puede aportar experiencia y dejar el elemento negativo, porque muchas veces el elemento negativo es tan de fantasía mental propia que no es que no me tengan en cuenta, es que yo quiero estar como estaba cuando tenía los 40 años y ya no tengo que estar así. Cuando tenía 40 años tenía, como decían algunas chicas en los retiros, yo me sentía la mujer maravilla, la mujer todopoderosa, la biónica. Hoy no es eso. Hoy es, si querés seguir siendo eso, bueno, entonces el desfasaje siempre, la amargura, la tristeza va a invadir siempre. En cambio, si dice, yo puedo aportar esto, que es de otra categoría, que es de otro nivel, entonces la gente va a recurrir a uno en eso. No me van a pedir ya que cuide bisnietos a los 90 años. Claro, claro. Así como cuando uno es abuelo reciéncito y le dejan los bebés para que los cuide. Claro. No, me van a pedir otras cosas. Lo puedo acompañar a lo mejor en un momento de estudio a un nieto grande, puedo jugar, puedo interesarme por las cosas que hoy viven los adolescentes, Claro. y no simplemente todo está mal. Es decir, todo tiempo presente es muy bueno. Mejor, claro. Ahora, perdón, Ceci, Ni es Cristian. mejor ni es peor. Es muy bueno y es lo que nos enseña el Génesis desde la primera página. Bien, pero hay una actitud, padre, que me imagino debe tener mucho de fuerza espiritual, pero también de ejercicio
si se quiere, psicológico o Sí, existencial, ¿no? Esto es decir, bueno, yo me siento así, pero puedo ir también para el otro lado. Me imagino que hace falta también oración para tener la fuerza del Espíritu Santo que permita y ayude en ese camino. claro, es exactamente. Es decir, en el libro se presentan, es- podríamos decir que tiene elementos interdisciplinarios, hay elementos Bien, psicológicos, elementos espirituales, es decir, en cada tips hay, porque uno no es ni un ser puramente espiritual, ni un ser claro. puramente material. Entonces, estos elementos se encuentran entremezclados eh, en cada tip, porque hay el juego es simplemente el poder jugar con otro, es simplemente una cuestión psicológica o es una cuestión también espiritual, de alegría, de compartir, cada uno de los elementos, porque si pienso que solo lo espiritual es cuando estoy rezando en la iglesia, entonces no, Claro, este proceso no se da. claro, claro. El proceso se da en la vida. Fray Rafael, algunos mensajitos que van llegando a través del canal de YouTube, donde hay gente que está viendo esta entrevista y también está queriendo participar. Dice, estoy pasando los 65, pero bueno, contento. Como decía Alberto Hurtado, me gusta abrirme hacia los demás. No soy abuelo, no tengo nietos ni hijos, no se casaron todavía y estoy, dice ahí, en esa edad. También nos cuenta por aquí que ha pasado por la formación dominica, que su educadora para la primera comunión fue Clara Dominica en Mina Clavero. ¿Y dónde se consigue el libro? Si está en la librería Ágape, pregunta. Sí, el libro se encuentra justamente aquí enfrente también en la librería Ágape Ujú. y bueno, en realidad ya esta es Bien. la segunda edición porque la primera se agotó hace 2 meses. Bien. Bueno, y repasamos ya que está puesto en pantalla ahí, Alejandro, por favor, el flyer de la presentación, si lo tenemos allí, mañana a las 18 horas, ¿es padre de la presentación? 18, sí, vamos a esperar unos minutitos, pero se convocó a Perfecto. las 18 para comenzar 18:15. Bien. ¿Tenés, Alejandro, ahí el flyer? Así lo podemos ver en pantalla, por favor. ¿Tenemos ahí? Ahí está. Cómo amar en el atardecer de la vida, de Fray Rafael Cúnzulo. La presentación va a estar a cargo de Fabiana Vila y Rafael González Crende. Va a ser en el Salón de la Cofradía del Rosario, aquí en Vélez Arfiel 70, en el local 37, enfrente de la radio. Efectivamente, a las 18:15, dice el flyer de la presentación. Ahí lo estamos viendo. Bueno, realmente muy interesante, padre, ¿eh? Todos los que puedan ir, estos tips siempre nos ayudan un poquito a caminar en esta etapa de la vida. Cristian, Ceci, Sin querían más aportar. mensajes que han dejado Ujú. por aquí, dice, hermoso y necesario el tema. ¿Dónde conseguir el libro? Ya dijimos, estoy llegando a los 60, Ujú. se ríe, dice, soy Luis Pinto de Mendoza, dice, bueno, mando saludos, deja otros mensajes también. Hermoso y necesario el tema, somos muchos en esta banda de edad y aunque no lo crean muchas veces estamos desorientados. Necesitamos tratar estos temas. Qué buen tema está tratando Fray Rafael, nos dicen los mensajes. Fray, el nombre del libro, ¿por qué lo has elegido, padre? Cuando uno piensa en un atardecer, no piensa en la noche. Es decir, pareciera que no todo se ha acabado. Eh, el tema lo elegí pensando en la frase de San Juan de la Cruz. En el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Y a partir de allí, eh, haciendo el mismo juego de palabras, pero cómo amar en el atardecer de la vida, porque es distinto el amor de juventud, el amor de madurez y el amor de atardecer. Evidentemente, nadie piensa en la noche súbita o intentamos pensar en un atardecer en el cual uno pueda ir dando estos pasos de crecimiento para que, bueno,
no solo nos juzguen en el amor de un modo filosóficamente unívoco, es decir, porque a lo largo de la vida nuestro amor ha ido variando, no en lo esencial que es la entrega, pero sí en los modos de la entrega. Y el atardecer de la vida tiene un modo de entrega distinto. Bien. Preguntan por aquí, Sí. Fray Rafael, si se consigue en el resto del país. Gladys de Santiago consulta. Santiago del Estero. Sí. No, en Santiago los pocos que había en la sacristía de Santo Domingo se vendieron hace un tiempo, pero sí se consigue en Ágape de Tucumán. Bien. Bien. ¿Y por internet será complicado? No, está en encontrarlo? ¿Se Mercado puede? Libre. Ahí está, Ah, claro, bueno, bueno, ahí ahí está, sí. claro, Ahí va. perfecto. Bueno, Mercado Libre, entonces los que no están. Perdón el chivo. No, está muy bien, sí, porque si algo queremos, padres, es difundirlo, cómo amar en el atardecer de la vida, nada más y nada menos, bien concreto, con muchos tips, como bien dijo padre, que a veces son los que nos hacen falta, ¿no? Porque en lo general a veces sabemos un montón de cosas, las conocemos, pero llegado el momento de una prueba, de un desafío existencial, nos parece que no tenemos herramientas y siempre hace falta, ¿no? Sí. Y a veces la experiencia de la vida. Yo, Ujú. cuando iba en el verano a visitar a mis padres, ya mayores, la alegría de ellos era jugar a las cartas, como italianos que eran, jugaban Claro. a la escoba de 15, jugaban 2, 3 partiditos, y bueno, después merendaban, es decir, cosas sencillas, Ujú. pero que les llenaba el corazón. Y eso, bueno, son ideas que después no están escritas tal cual en el libro, pero son ideas que me han iluminado. Todos tenemos, ¿no? Estas experiencias que de nuestros padres. Yo recuerdo puntualmente a mi papá cuando me acompañaba a él a repartir el periódico Encuentro, que teníamos un día, salíamos en el auto a dar vuelta por toda la zona de Jesús María, Cochinga, y su gran trabajo, que para mí era una gran compañía, porque además me aseguraba que no me durmiera mientras manejaba, íbamos hablando cosas realmente hoy, lo valoro como un gran don de Dios en la última etapa de la vida de mi papá, que también allí. Y me parece que todos, si buscamos, vamos a tener estos momentos que nos dan pautas también para nuestro propio desafío, llegado el momento. Sí, son cosas. Y cómo ayudarlos. Mi padre hacía muebles. Ujú. Y los domingos a la noche, cuando ya estaba jubilado, iba y hacía algunas tonteritas en el taller. Claro. Hasta que un día se le escapó el cuchillo que estaba afilando y la providencia hizo que no fuera de punta, sino de costado. Claro, Ese día nos dimos cuenta que teníamos que vender las máquinas. claro, claro. Y él también se dio cuenta que no tenía que hacer ninguna otra travesura Claro. de la época de los 40. Bien. Bueno, asumir esas cuestiones también son dones del Señor a su tiempo, ¿no? La aceptación, mirar la vida de frente, mirar al costado y seguir para adelante. Sí. Eso es importante. Y no jugar también en términos coloquial al pende viejo. Claro, cierto. Que es otro tema que tendríamos que hacer otro programa de eso, ¿no? Porque hay mucho. Le agradecemos Gracias, muchísimo, padre Rafael Cúnzulo, esta visita. Gracias por el libro, lo que ha compartido allí. Mañana entonces a las 18:15, aquí al frente de la radio, los que viven en Córdoba. Bueno, no va a ser, no tiene formato virtual por ahora, ¿no? No. ¿Irá a alguna otra provincia? ¿Tiene previsto para presentarlo el libro o no? Ya lo hemos presentado en Bien. Buenos Aires, en Tandil, provincia de Buenos Aires, y en noviembre, el 14 de noviembre, lo vamos a presentar en la parroquia El Socorro de Buenos Aires. Perfecto, ahí está la invitación. Muchas gracias, padres, por venir, ¿eh? Que Gracias, estén muy bien. Javier, gracias, Cecilia, gracias, Cristian. Cristian.